Hola, yo soy Nidia y somos Gente Divergente. Un espacio para la charla. Un espacio para conocer y conocernos. Somos Gente Divergente. Somos Gente Divergente. Gente Divergente, el podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio con Gente Divergente. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado muy querido por todos nosotros de Gente Divergente. Ya tenía ratísimo que queríamos tenerlo por aquí. Bueno, él es Frank Martínez. Bienvenido, Frank. Sí, hasta que se nos hizo. Exactamente, hasta que se nos hizo. Bueno, pues ya muchos lo conocen. Frank es bordador, bueno, artesano, ha incursionado en el cine. Eres de todo un poco. Pero ¿de qué otras formas podríamos definirte a ti, Frank? Híjoles, ¿de qué forma definirme? Pues es que es complejo porque hago como muchas cosas, pero creo que desde mis inicios he como querido mostrarme, no tanto como un promotor, sino como un recopilador. Pues siempre me he presentado como recopilador de la tradición oral, en primera instancia de mi barrio, que es Santa Cruz, y de ahí pues todo lo que he recogido también en Tehuantepec. Uh-huh. Ok, y platícanos cómo fue que empezaste a incursionar, digamos, ¿qué fue lo que a ti te llamó la atención? ¿Cómo empezaste a ser promotor cultural, a ser artesano? Platícanos todo eso. Híjoles, pues a interesarme por el tema cultural, yo creo que ya de manera formal, ya uh-huh. Como estudiándolo, ¿no? Como informándome desde la preparatoria. Desde la preparatoria, sí, asistía yo al convento, a la biblioteca de Casa de Cultura, porque ahí había muchos libros que hablaban en específico de Tehuantepec, y me interesaba mucho saber, ¿no? Cómo era Tehuantepec antes, pero todo esto motivado por lo que me contaban mis abuelos. O sea, mis abuelos me hablaron de un Tehuantepec que yo no vi, ¿no? Uh-huh. Y me llamaba mucha curiosidad, ¿no? Saber cómo era el río antes, cómo era la ciudad antes, ¿no? Claro. Entonces eso fue lo que me llevó como a empezar a leer uh-huh. y a buscar desde la preparatoria. Y a partir de ahí pues comencé con esta idea como de recopilar cierta información que había, pero también recopilar voces, ¿no? Las voces de mis abuelos, de mis tíos, de mis tías, de mis vecinos, de mis papás, y todo lo que me fuera llevando creo que a entenderme como tehuano, ¿no? Ajá, a saber claro. quién soy como tehuano, ¿no? Para empezar en dónde estoy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Sí, o sea, básicamente sí, ese fue el motivo, ¿no? Claro, porque ¿no? somos como somos, ¿no? Así. Exacto, porque somos como somos. Uh-huh. ¿Y cómo empezaste? Bueno, en ese empezaste ya como promotor cultural, ¿no? Ya empezaste como a nutrirte de todo esto, de la cultura zapoteca. ¿Y en qué momento empiezas tú a ser artesano, a bordar? Pues bueno, la parte de la promotoría creo que fue a partir del 2011, ¿no? Uh-huh. Pero antes de esto, todo esto viene con el boom de las redes sociales, con el Facebook, ¿no? Que es prácticamente en donde yo inicio, creando una página que se llamaba Tehuantepeguisi, que no tenía mi nombre, solo era Tehuantepeguisi, y ahí me encargaba yo de subir todo lo que yo había recopilado y algunas frases, algunos pensamientos, algunas cosas que yo había recopilado. Uh-huh. Lo interesante fue que pues sí había información como escrita,
pero lo que empezó a tener auge fue como lo que escribía de modismos, ¿no? Que tenían que ver precisamente por cómo hablamos, ¿no? Con ciertas costumbres, ciertas tradiciones, rituales que tenía Tehuantepec, y que pues eso no estaba en redes sociales, ni estaba también en como en los libros, ¿no? Si estaba, pues no se sabía. Exacto. Y eso fue lo que le empezó a gustar a la gente. Y yo no ponía mi nombre, ¿no? Ya después empecé a poner ahí como mi rúbrica, o como poner como mi firma, ¿no? Fran Martínez, pero esto fue para que no me conocieran, para que no supieran que José Francisco Marcial Martínez era el que estaba detrás de la página, ¿no? Ok. O sea, entonces tomo, digamos, que nadie sabía en ese momento quién era Fran Martínez. Era Fran Martínez, o sea, y toda la gente pensaba que era una persona muy mayor, o sea, una persona adulta, por cómo escribía en redes sociales. Y a partir de ahí, a partir de que me hackean la cuenta y tengo que demostrar que sí era mía, entonces ya cambia la página a José Francisco, que ahora se llama José Francisco, y ahí todo el mundo ya te conoce, se ya no se puede. De que era yo el que estaba detrás de esa página, ¿no? Y esa página creo que fue el boom. O sea, eso me llevó a conocer personas, a promotores culturales, a mucha gente que está metida en el tema cultural y artístico, pero también me llevó como ya a saltar ya de las redes sociales como a lo real, ¿no? Que era ya a leer mis textos en algunas partes, a colaborar con algunas personas que me mandaban a llamar y me decían, Fran, ven a leer tus anécdotas, o ven a leer tus crónicas, ¿no? Ven a leer tus cuentos, tus leyendas. Qué padre. Y a partir de ahí, pues a conocer a gran parte de la comunidad cultural que estaba en Tehuantepec, porque creo que he trabajado casi con la gran mayoría. Sí. Y de ahí pues saltar a la promotoría cultural, o sea, allá a apoyar a los compañeros, ¿no? Fotógrafos, danzantes, todo lo que yo pudiera aportar o participar. Entonces ahí estaba siempre apoyando, hasta que de ahí ya viene la creación de un espacio comunitario en Santa Cruz, que fue el Faro de la Catrina, que era como una especie de casa de cultura comunitaria que estuvo ahí, o que se sostuvo ahí durante 5 años. ¿En qué año surge el Faro de la Catrina? Pues más o menos como en el 2012 o 2013, más o menos. Ahí estuvo 5 años, ¿no? 5 años. Gestionándose solito, o sea, con la misma comunidad, ¿no? Con mis propios recursos, y con los recursos también y el apoyo de varios compañeros que estuvieron ahí conmigo. O sea, ¿ahí estuviste dando talleres, o qué estuviste haciendo? Sí, en la casa era un tema comunitario en el que se daban talleres, porque lo que se pretendía o la idea que se tenía era la de recuperar oficios, artes y oficios. Ok. Entonces, desde la elaboración de las hamacas, la elaboración de canastos o de cestería, ¿no? Bordado, medicina tradicional, zapoteco, lengua zapoteca, ¿no? Entonces todo eso se daba ahí, fotografía. Entonces venían algunos compañeros me apoyaban dando talleres, por ejemplo, de fotografía. Venían compañeros de danza y me aportaban dando talleres de danza y así. Entonces se mantuvo durante algún tiempo el espacio, ¿no? Y además fue un ejercicio muy bonito, porque en el barrio pues la gente no sabía que era una exposición, o sea, se entendía, pero como que nunca habían asistido, por a lo mejor, a una exposición fotográfica, a una exposición de pinturas, a un tema de danza contemporánea, por ejemplo, con el amigo Lucas, ¿no? Avendaño, que llegó ahí mucho tiempo también a apoyarme, y la gente se sorprendía de ver eso, ¿no? O sea, de repente hasta como que le causaba gracia, pero eso formó público, que antes no había, o sea, la gente no sabía, no iba, o sea, porque sí, no, y además pues formó cultura, ¿no? Todo se concentraba en el centro. Exacto. Sí, porque de ahí, bueno, yo recuerdo por el 2015, 16 ya te llaman a Casa de la Cultura para dar taller, ¿no? También. Así es, ahí estuvimos dando talleres, estuvimos colaborando con el maestro Antonio Ortiz Rojas en el tema de zapoteco, de lengua zapoteca. Claro. Y también, o sea, también estuvimos ahí apoyando en esa parte, ¿no? Aprendiendo un poquito también en el tema de la gramática. Y pues prácticamente creo que he estado como que en todo, ¿no? En cuanto a temas de promoción y difusión, ¿no?
Y entonces eso de que hackearon tu cuenta te vino de alguna manera a ayudar, ¿no? Ajá, bueno, te vino a favorecer. A sacarme de mi zona de confort o de detrás, ¿no? Detrás de... ¿Y cómo te sentiste con eso de que ahora ya sabían quién era Frank Martínez? Pues daba como temor, ¿no? O sea, daba temor porque es como lo típico para empezar, te digo, pensaban que era una persona muy grande. Y la sorpresa es que pues en ese entonces pues era una persona relativamente muy joven para hablar como yo hablaba, ¿no? Para expresarme como yo expresaba, para conocer las cosas que yo conocía. Okay. Y eso como que le causaba mucha sorpresa a la gente y también... no, como a pesar de ser, o sea, de estar con personas más grandes, siempre ha habido como un respeto así muy ¿no? de personas grandes, ¿no? Ajá. Y eso, digo, la amistad, por ejemplo, del maestro Antonio Santos Cisneros, ¿no? O sea, una persona a quien se le considera un sabio, ¿no? Aquí en Tehuantepec. Sí, así es. Y tener una amistad no como de, o sea, una persona mayor y una persona joven, sino como que en el mismo tenor. Entonces, pues era muy bonito, ¿no? Estas son como de las satisfacciones que puedo decir que tengo de haber salido de esa zona de confort, ¿no? Sí, y ya empezar ahí como Frank Martínez. Sí, yo recuerdo uno de tus, bueno, en la Casa de la Cultura fue donde te conocí, donde aprendí mucho precisamente sobre papel picado y todo esto. Ajá. Y qué bonito que hayas podido salir de tu zona de confort. Ahora, bueno, háblanos acerca de tu página o de tu proyecto sobre Frank Artesanías. Ajá, entonces, pues ya, básicamente, te digo, como hilando las cosas, ¿no? Ahorita que ya lo pienso, Ajá. pues las mismas redes sociales y este mismo interés por aprender sobre lo cotidiano, o sea, sobre lo que vivimos al día en Tehuantepec me llevó también precisamente en el tema de recopilar y de indagar y de traer, o sea, a lo mejor hasta del olvido ciertas cosas que ya no se ocupaban, además de las expresiones de la lengua, de la medicina tradicional, pues entran las artesanías, porque Tehuantepec es una fiesta andante, ¿no? O sea, aquí hay fiestas y celebraciones, porque no solo hay fiestas, sino hay celebraciones, por ejemplo, luctuosas, ¿no? Claro. Como el Día de Muertos, como la Semana Santa, ¿no? La Semana Mayor. Entonces, hay celebraciones de todo tipo, ¿no? Y todos los días. Entonces, eso también me llevó a llegar a esa parte donde decía, es que antes se hacía tales flores, es que antes se ponía tal decoración, es que antes se ponía tal, o sea, entonces, ¡Órale! Eso me llevó también a dentro de toda la recopilación, pues también entrarle a la parte de recopilar estos saberes tradicionales, que ahora se llaman saberes tradicionales, ¿no? Claro. Como son pues a conocer, para hablar de la indumentaria, por ejemplo, pues hay que saber, ¿no? Colores, diseños, tonalidades, matices, ¿no? Técnicas de bordado, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver. Todo lo que tiene que ver Entonces, con para bordado. hablar con el tema de la fiesta, pues hay que saber de las velas, qué tipo de velas, qué tipo de técnicas también se utilizan, ¿no? En dónde se utilizan, la elaboración de las flores, del papel picado, en dónde se utiliza, o sea, todo va como hilado, ¿no? Porque todo tiene que ver, va de la mano, ¿no? Todo tiene que ver con esto de recopilar. Entonces, así fue como entro. Entonces, para yo poder hablar o para yo poder entablar una conversación tal vez con personas que se dedicaban a esto, pues tenía yo que aprender. Y entonces me interesó y así fue como yo empecé. Pues. Empecé a practicar caí. O sea, ya sabía ciertas cosas, porque también en mi familia hay artesanos, como por ejemplo en el tema del papel picado, de elaboración de las flores, en el tema de la cerería, ¿no? Entonces, hojalatería, todo eso hay. Ya vienes de familia. Sí, o sea, regularmente hay muchos artesanos, ¿no? Sí, así es. Y conocidos también, entonces ya también mucho la observación, ¿no? Y yo siempre iba a platicar con alguien, estoy observando cómo está trabajando y pues ahí, porque también hay artesanías y artesanos que pues también manejan cierto celo, ¿no? Sí, claro. De sus saberes, ¿no? Porque además es el proceso del conocimiento de mucho tiempo. Sí, y lo importante es, bueno, muchas veces no lo ven así, ¿no? Pero lo importante es como pasar
los saberes que dices como de generación en generación para preservar nuestras tradiciones precisamente. Así es, y así es como ya nace Artesanías de Fran. Artesanías o sea, ya de Fran. Después de un buen tiempo de estar con varias, aprendiendo, ¿no? Y fortaleciendo este tema de las artesanías, pues ya nace Artesanías de Fran, porque pues ya la gente decía, es que sí quiero ese tipo de flores, ¿no? Es que sí quiero ese tipo de, que se hacían antes, porque esas se las ocupó mi abuelita, o esas las ocupó mi tía, o entonces era Artesanías de Fran está ligado a un tema más de sentimiento que de realmente la artesanía como tal, o la manualidad, si lo queremos llamar así, ¿no? Pero está más ligado a un tema de emociones, o sea, es que porque se lo puso mi abuelita, o en una foto lo vi, o así, entonces está muy ligado a eso. Muy ligado. ¿Y cómo ves los artesanos, el tema de artesanías, digamos, hablando de todas estas de las tradiciones aquí en Tehuantepec? ¿Cómo ves el panorama actualmente? ¿Cómo ves a los jóvenes en este tema? Pues creo que ahí hay un interés más formal o más profundo en cuanto a aprender o a conocer por lo menos lo que usamos en el tema de la indumentaria, ¿no? Claro. Ya hay también un tema ahí que tiene que ver hasta con un orgullo, ¿no? O sea, de sentirte orgulloso de lo que portas, de lo que tienes, y de saber y de conocer, no nada más ponértelo, ¿no? Y también de lo que utilizas, ¿no? Por ejemplo, en las fiestas. ¿Por qué se usa? ¿Por qué se da ese elemento? Entonces hay un interés, ¿no? Que nace también de este sentimiento del orgullo. Creo que ahora es más que antes, ¿no? Más que antes, ¿no? Y también tiene que ver con el acceso, pues, a los medios, a las redes, a toda esta inmediatez, ¿no? De que ves una fiesta y ya te ves que estás ahí bailando, ¿no? Y a veces, ¿no? Entonces, también el hecho de poder ver ciertos rituales o ciertas ceremonias y decir, caray, eso no sabía que se hacía previo o después de la fiesta, ¿no? Entonces, creo que eso lo he empezado a notar y se han estado recuperando precisamente por ese sentimiento de orgullo. Se han empezado a recuperar ciertas cosas que dicen, es que esto solo lo hace Tehuantepec, ¿no? O esto solo lo hace mi barrio, o esto solo lo hacía mi familia, ¿no? Entonces qué interesante, ¿no? Está resurgiendo ese tema. Resurgiendo, ¿no? Sí, y he visto como esta polémica o estas discusiones, incluso aquí en mismo Tehuantepec, ¿no? De que no, es que antes se usaba así, ¿no? Que, por ejemplo, he escuchado mucho algo muy común de las trenzas, ¿no? Que si eres soltera del lado izquierdo, si eres casada del lado derecho, y que no, que esa es una tontería, dicen otros, eso fue inventado por grupos folclóricos. En fin, ha habido mucho todo eso que quizá las nuevas generaciones, al escuchar este tipo de opiniones, pues nos confunden un poco, ¿no? De qué es y cómo no es. Y por otro lado, eso es aquí en Tehuantepec, ¿no? Y por otro lado están las personas que también critican cuando la indumentaria ismeña o tehuana sale de manera internacional, y ya vemos como que de Salma Hayek y de no sé qué, y mira cómo lo usó. ¿Qué opinas tú respecto a todo esto? Híjoles, es que ese es un tema bien complejo. Mira, nosotros en Tehuantepec somos muy celosos, es un tema, el tema de la indumentaria y de todo lo que utilizamos, no sé si por los mismos procesos culturales que tenemos, somos muy, muy celosos de la indumentaria, muy celosos de todo lo que se utiliza en el tema de las ceremonias, de los procesos festivos en general, todo lo que incluye el tema de la fiesta, claro, y de las celebraciones. Sí. Y cuando vemos que alguien no lo ejecuta a lo mejor de la forma en la que nosotros hemos visto durante un cierto lapso de tiempo que se ha hecho, porque es muy diferente decir siempre se ha hecho, no. Las cosas nunca han permanecido fijas, y eso también yo lo entendí, porque también yo era así de los que, ¿cómo es posible? ¿No? Y se me iba la boca de lado porque dije, no, entonces también entendí ciertas cosas, ¿no? Sí, claro. Que uno, evidentemente queda mucho en el tema personal, ¿no? O sea, tú, cómo te sientas, cómo vivas la fiesta, ¿no? Estamos en un tiempo distinto. La cultura o las manifestaciones culturales
son, o sea, cambian, son orgánicas, decimos, porque la cultura la hacemos nosotros, ¿no? Los seres humanos, sí, no las costumbres, las tradiciones, las hacemos nosotros, ¿no? Porque mientras hay humanos hay todo eso, si no existiéramos no habría nada, todo fuera estático. Y como somos personas vivas, cambiantes y que nos vamos transformando además y nos vamos adecuando a los nuevos retos climáticos, económicos, sociales, pues evidentemente hay un cambio, tiene que haber un cambio en el tema también cultural y en cómo nosotros percibimos lo que nos hace, lo que nos identifica como tehuanos, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, siento que es como complejo, ¿no? Yo antes de, si veo a, por ejemplo, a alguien extranjero o que no es de Tehuantepec, que se pone huipil grande y fleco y, de todo. Y se cuelga hasta el molcajete, digo, bueno, pues es una expresión artística, probablemente que yo no entienda, ¿verdad? Porque no estoy inmerso en eso, pero no puedo decir si está bien o está mal, a lo mejor hasta me guste, ¿no? Porque se ve bonito, porque se ve extraño, ¿no? Pero pues es alguien ajeno, ¿no? Tal vez si lo veo a alguien de aquí que lleva mucho tiempo viviendo en Tehuantepec, o sea, que ha vivido toda su vida en Tehuantepec y que conoce y que sabe, y digo, a ver, como por qué lo estará haciendo, tampoco es como ya señalarla y estigmatizarlo y decir, ay, es como te atreves, o sea, no, porque cambia, ¿no? O sea, los bordados de antes no son los mismos de ahora, ¿por qué? Porque las personas que bordaban ya no están, los que bordan ahora son distintos, a lo mejor con técnicas nuevas, con materiales nuevos, ¿no? Con fibras nuevas, entonces todo cambia. Va a cambiar. De alguna manera todo va cambiando, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que estamos cambiando, entonces mientras no cambie la esencia, yo creo, vamos por buen camino. No hay mayor inconveniente ahora para mí. Bueno, ese ya es mi pensar actual. Antes, si me hubieras preguntado esto hace unos añitos, por ahí del 2012, hubiera dicho, no, así bien tajante, no, así súper. Pero ahora ya entiendo ciertos procesos, ¿no? ¿Y nunca se te cruzó por la cabeza cuando estabas estudiando y nutriéndote de todas de toda la cultura zapoteca y demás, de toda nuestra historia, nunca se te cruzó por la cabeza llegar a ser cronista municipal? Pues no, creo que, o sea, no sé. ¿O nunca fue con ese...? No, como que nunca fue como la intención. Siento que también el hecho de ser cronista implica un ejercicio abismal. Sí. Porque no solo es conocer parte del contexto histórico de tu pueblo, sino que además registrar los nuevos procesos y los nuevos contextos y las nuevas situaciones. Claro. Para que el cronista que venga tenga también ese conocimiento. O sea, ese es un proceso de todos los días, ¿no? De estar recopilando información todos los días mientras se tiene ese cargo, ¿no? Y a lo mejor también tiene que ver mucho en cómo la gente percibe el tema cultural. Claro. Porque ese es otro aspecto importante. ¿Por qué lo digo? Porque a veces las personas dicen, a fulano de tal le gusta la cultura, entonces casi tienes la obligación de saber todo, ¿no? O sea, indumentaria, aprenderte fechas, aprenderte, ¿no? Que si la revolución fue tal día, que si ese día estaba lloviendo, que si, o sea, describir absolutamente todo. Entonces, todo de manera detallada. Se piensa que tú debes de contener todo el conocimiento y no, o sea, hay personas, y aparte es muy extenso, ¿no? Es imposible, entonces hay personas que a lo mejor solo se dediquen a investigar, no sé, una etapa, por ejemplo, la etapa revolucionaria en Tehuantepec, la etapa de la conquista, la etapa del porfiriato, ¿no? Contemporáneo, ¿no? Gente que solo se dedique al tema de la indumentaria, ¿no? Y a lo mejor tú sepas como una media embarradita de todo, pero tampoco te puedes... Pero no estás como inmerso, o sea, completamente, ¿no? Pero la gente muchas veces es así como... ¿Te ha tocado a ti? Sí, claro. Es que tú debes de conocer, tú debes de saber, tú estás en la cultura, ¿no? Como si percibiéramos uno así como que... Y no, pues es un gusto además, ¿no? Digo, nos gusta, por eso estamos en esa... No, y luego eres de un barrio... arraigado, ¿no? Más sus costumbres. Sí es y pobre tío, donde te equivoques, donde se te vaya uno hay porque te crucifican, ¿no? Entonces, pero bueno, entiendes también eso, ¿no? Claro. También entiendes que hay pocas personas que se dedican a esto, ¿no? Okay. Muy poquitas.
Muy poquitas. Y ahí todavía, bueno, algo que está resurgiendo apenas acá en Tehuantepec es la cuestión del cine. Sí. Tú has Sí, incursionado, sí, sí. ya has tenido tus ahí momentos Sí, en sí, el sí, cine. sí, Platícanos mis acerca. que veres, con el tema. Sí, fíjate que... ¿Cuál fue tu primera aparición, digamos, que en el cine acá en Tehuantepec? En el cine, una producción que llegó hace muchos años que se llamaba, se llama, que está todavía La Semilla del Istmo, es una producción que vino, creo que de las más grandes contemporáneas que ha venido Ok. aquí. Y pues a partir de que me llaman, creo que para hacer extra o algo así, pues vamos a ver qué hay, ¿no? Llegamos y de repente ya me encontraba yo apoyando a la directora de arte, ¿no? Así, porque le hacía falta esto, que le hacía falta lo otro y ahí va, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia así como extraña, Ok. pero que también se lo agradezco, creo, a estos saberes que yo he... Obtuviste, ¿no? Ajá, o sea, pues digamos, aprendido a lo largo del tiempo, porque eso me permitió apoyar también en esa actividad y pasar de ser como pues el extra que el que andaba ahí viendo qué había, ¿no? O sea, la curiosidad. Sí. Allá un tema de estar ya colaborando con Claro. estas personas, ¿no? Y ver también, aprender también esta parte bonita y también estresante del mundo del cine, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues bueno, siguieron llegando nuevas producciones aquí al Istmo y me estuvieron llamando precisamente por el conocimiento que hay de ciertos elementos y de ciertas características, ¿no? Que hay en la región del Istmo y que pues se necesitan para el tema sobre todo en el tema del departamento de arte, que es en donde más. Sí, tú fuiste, creo, director, ¿no? Sí, en algunas producciones. ¿En cuáles producciones fuiste? Ay, pues pues en todas, prácticamente en todas estuve, ya sea como auxiliar, ¿no? O no de... recuerdo ¿cómo se llama? ¿No? Ajá, en La Semilla del Istmo, en Yeshuva, en Balana también, ahí ya me aventé. Ya te aventaste como yo solito, ¿no? Ajá. A hacer ciertas cosas y claro, siempre de la mano de los directores, porque pues nosotros pues no tenemos, o al menos yo, no pues no tengo escuela, sino que es como observando, viendo y aprendiendo también el lenguaje técnico del cine, ¿no? Porque de repente me decían, tráeme un prof, tráeme no sé qué, yo, ¿qué? Dios mío, ¿de qué me están hablando? Sí, ¿qué es, no? O fíjate en la cámara para que tienes que ver el primer plano y tienes que ver no sé qué. Y decía yo, Dios mío, ¿qué es? ¿Qué me están diciendo? ¿En qué idioma me están hablando? Sí, me estresaba yo mucho, pero aprendí, ¿no? Entonces, o los mismos actores que luego me ponían así, me hacían como bromas muy pesadas a veces, ¿no? Porque hay temas de continuidad, que no, que si la cucharita quedó de este lado, o si quedó del otro lado, y tienes que estar la muy precisión pendiente, y todo eso. Todo eso, ¿no? Entonces, sí, de repente me hacían bromas muy pesadas de, ¿ya sí estaba la cucharita? Y yo le digo, sí, así estaba, ¿estás seguro? Y me hacían sudar, y decía yo, sí, estoy seguro. Y ya, entonces... Y ahí ya fuiste poco a poco aprendiendo. Aprendiendo, y sí, ha sido la experiencia muy bonita, de hecho, recurrentemente sí sigo, me siguen llamando, ¿no? Para ciertas actividades y ya voy y aporto, o sea, cuando los tiempos me lo permiten también. Sí. Ya estamos en temas del cine. Ok. Entonces ya fuiste, pero primeramente antes del cine, fuiste youtuber. Fuiste uno de los... Sí. Platícanos de esa faceta. Pues tenía que ver con redes sociales, ¿no? Siempre como la inquietud antes de Facebook, creo, ya estaba. Creo que primero, no recuerdo si haya sido primero el Facebook, creo que sí fue creo que fue después, ¿no? Y sí, o sea, cuando esta plataforma inicia, entonces inicio también yo con esa actividad de documentar, o sea, todo tenía que ver siempre con la documentación y todo eso, entonces a mí se me hacía como muy extraño o vacío que de repente encontraba en las redes sociales mucho sobre la fiesta, o sea, el día de la pachanga y todo, ¿no? Sí. Pero no encontraba nada como de los temas anteriores, como el convite, como la tirada, por ejemplo, como cuando se va a incensar un altar, un día de muertos. O sea, como que me hacía falta ver elementos ahí que se me hacían muy interesantes de mi pueblo y que
quería yo que la gente lo viera, ¿no? Supiera. Y y pues ya, tomo mi camarita, no compro mi camarita y me voy a grabar. ¿Eso en qué año fue? Uy, pues en 2000, ¿qué? O sea, y apenas iniciábamos en esto de las redes sociales, pues no sí, sabíamos como en el nada. 2012 más o menos, sí, porque fue prácticamente cuando inicio yo con mis actividades en general, o sea, como al año, ¿no? 2012, Ajá. 2013. Ahí están los videos, o sea, súper viejísimos, en donde yo ahí haciendo mis pininos. Y era complejo, porque pues en ese entonces pues era como de grabar, de editar, yo no sabía el tema de edición, tuve que balearme también de tutoriales y ese tipo de cosas Uh-huh. para yo mismo hacer mis ¿Y mis tú te aventabas todo ediciones. el rollo de la edición y todo De eso? ediciones, de ponerle audio, de ponerle música, de hacer transiciones, de hacer, o sea, todo eso lo tuve yo que aprender. Aprendiste. Y, o sea, iba a grabar una fiesta, de ahí ya me salto a grabar las fiestas, ¿no? O sea, pero no solo las fiestas, sino trataba yo de abarcar todo el proceso festivo de Tehuantepec. Entonces la gente ya me identificaba como que ahí viene Frank, ¿no? A grabar. Y ahí ibas tú en las fiestas con tu camarita. Sí, ya pues evidentemente salía los 2-3 días de Llegabas, o sea, prácticamente si bueno, no sé qué tiempo te tardabas tú en editar y todo eso, pero terminaba la fiesta, Sí, llegabas a tu casa sí. y en chinga, ¿no? Si podía luego al siguiente día subirlo, pues lo subía, pero si no, tardaba yo una semana, ¿no? Así. Entonces era un trabajo muy difícil. Ahorita ya nada más tomas tu celular y transmisión en vivo, ¿no? Y ya estás. Sí, ya está todo. Antes era muy complejo, entonces ya estuve muchos años haciendo eso. Entonces la gente se acostumbró a estar, pero era además muy complejo. No era tan fácil como ahora porque había ciertas ceremonias y ciertos rituales a los que no había tanta apertura en ese entonces. Entonces yo tenía que pedirle permiso a los shuanas, o sea, tenía que tener todo un protocolo para yo entrar, grababa lo que ellos me permitían, ¿no? Entonces era muy complejo. Entonces ahorita es bonito ver que hay como más apertura para todos los compañeros que están haciendo, que están documentando las celebraciones. Magnífico, ¿no? A mí no me tocó así. Magnífico, me tocó casi hacer un escrito a los shuanas, ¿no? Sí, que me daban mis mezcalazos cuando no. Sí, ¿no? Sí, claro. Tienes que ir a pedir permiso a la mesa primero, ¿no? Así y te tienes que echar tu... Y hasta ahorita, o sea, aunque yo hago mis transmisiones en vivo regularmente, casi siempre voy a... Cuando tengo ya que cuando me integro ya al tema de la fiesta, sí tengo que ir a pedir permiso. Digo, voy a grabar, voy a hacer tal cosa, o sea, hasta el día de hoy lo hago. Pero como ya hay muchos también compañeros que lo hacen, digo, ya como que es innecesaria, tal vez, ¿no? Sí. Entonces ya Frank aquí con su camarita grabando, ya me dio. Sí, pues sí, ya disfruto también la fiesta. Sí, ya después ya aquí ya la celebración, de las actividades, ¿no? Entonces, ok. Sí, ahorita ya tenemos otros ya. Sí, no, ahorita ya prácticamente puedes llegar a una fiesta y empezar a grabar, ¿no? Y estamos aquí... Y ahorita, por ejemplo, que están los viernes, ¿no? Por ejemplo, bueno, que ya estamos por acabar, ya. Entonces, ya voy a terminar. No, y en ese entonces a mí me costaba mucho trabajo, ¿no? Hacer todo ese tema de ediciones. Además, digo, si se me pasaba algo, ya valí, porque, ¿no? Si noté alguna expresión como muy en específica y ya pasó, ya no lo puedes grabar, ¿no? Entonces, eso era... Sí, es difícil. ¿Retomarías tus videos en YouTube o ya no? Quiero, o sea, siempre me nace como la inquietud, pero ya mis tiempos no me dan. O sea, ya el tema de la artesanía, que es con lo que estoy ahorita muy fuerte, claro. A veces no me lo permite. Y luego, pues, se empalma con talleres, ¿no? Se empalma con otras actividades que estoy haciendo. Entonces ya me cuesta más trabajo. Pero sí, o sea, hay un... Sí. En este tiempo que viene, el futuro próximo, en los próximos meses, probablemente empiece yo a generar algún tipo de contenido, ¿no? Porque también entiendo que ya estas plataformas cambiaron mucho, ya también los videos ya no son tan largos, ya son como más concretos, más pequeños, porque tienes que analizar pues muchas cosas, ¿no? Que el público esté atento, que le guste el contenido, ¿no? Que sea un contenido nuevo, vivo. Claro. Entonces no nada más como hacerlo, porque sí.
O sea, ¿estarías ya nuevamente en YouTube o en Facebook, por ejemplo? Así. En Facebook regularmente es donde más estoy, ¿no? Entonces más tengo como ganas de hacer como podcast, como videos hablando, platicando, ¿no? Precisamente todo esto que ya he recopilado, pero ahora ya con en otras plataformas, ¿no? Claro, de otra forma. Ok. Y bueno, pues también ahí está el TikTok, está el Instagram, que el Instagram como que más, pero el TikTok es como donde ahorita he estado más... Muy activo y muy nos hace reír mucho precisamente. Ahorita vamos a platicar de eso. A ver, de hecho, ya que tocaste el tema de TikTok, ¿cómo empezaste primeramente creo que empezaste con los bailes, creo, ¿no? Sí, con los trends, o sea, como todo mundo, somos de pandemia, ¿no? O sea, TikTok es una plataforma de pandemia, todos estamos encerrados, yo soy una persona que, hacía todos estos videos, me iba a grabar al cerro y en la tarde ya estaba yo siguiendo un convite y en la noche ya estaba yo en baile velorio y entonces siempre he estado como muy, o sea, soy muy de caminar, de salir y estar encerrado fue la muerte, ¿no? Entonces... Sí, tengo que hacer algo. Sí, tenía yo que hacer como algo y sí, encuentro esa plataforma, estaba yo como dudoso y digo, bueno, pues vamos a hacerlo y pues todo el mundo hacía lo mismo, ¿no? Bailes y cosas por el estilo y pues ahí yo así empecé, ¿no? Con mis bailes que también fue una forma como de sacar el estrés. Como de sacar el estrés y de perderle miedo también a ciertas, ¿no? Cosas ahí. Muy personales, ¿no? Okay. Y ya a perderle el miedo también como a la cámara, ¿no? Sí. Y bueno, ya ahí empiezo y empiezo a subir también algunas cositas de Tehuantepec, o sea, hacer los trends de baile, sí, pero en la Tehuana, pero en el puente de Tehuantepec, pero en el Palacio. O sea, empezaste ahí. Empezar a mostrar cosas que la gente supiera que sí estoy haciendo lo mismo que hacía medio, o sea, mundo, pero en mi pueblo, mostrando también lo que había en mi pueblo. Entonces siempre ha sido como esa es la constante, ¿no? Siempre mostrar a Tehuantepec, siempre va a ser. Y de ahí pues ya salto como a ciertas cosas que también veía yo en redes sociales y ya las traslado ya a mi... O sea, a mi comunidad o ¿no? A mi espacio, ¿no? Algo que me llama mucho la atención, además de los bailes, está esto de, ¿cómo se llama? De los que hablas como tehuano, o como ismeño, mejor dicho, ¿no? Que mandas un video. ¿Cómo surge? Pues, o sea, tiene que ver mucho, pues, con lo que está en la plataforma, ¿no? Que de repente ves un video que habla de eso, a lo mejor de otro país, o de otro municipio, de otro lugar. Y digo, bueno, también nosotros tenemos nuestras características, o sea, nuestro español muy particular, ¿no? Nuestra variante del español. Entonces, también es una forma de recuperar expresiones, de recuperar palabras, porque metemos a veces palabras zapotequizadas ¿no? Entonces, mucho eso, ¿no? Hay expresiones que reflejan más un sentimiento que realmente una palabra, ¿no? Sino que todo es como toda una emoción, ¿no? Como estas... entonces, sí, hablamos con sentimiento, la verdad. Entonces, eso es como lo que quería yo mostrar y así es como surgen estos videos. Pero se han hecho virales, ¿verdad? Sí, se han hecho... Te ha ido bastante bien en eso. Sí, la verdad... Se ha movido bastante bien, nunca ha sido como con la intención tampoco, ¿no? En realidad yo soy como muy penoso, en realidad, ¿no? Así como, es muy extrovertido, pero no, sí, siempre me da pena, me da vergüenza. Así como me ven, dice, parece ya, no, sí, pero pues, o sea, ahí bailo con mucha pena, pues, me da vergüenza. Así es. Pero bueno, yo creo que en tu casa, en tu espacio, ya te sueltas un poco más y es ahí donde tienes la libertad de soltarte un poco más, ¿no? Ya. Pues sí, es como darle también un poquito rienda suelta a un personaje quizás, ¿no? O sea, porque es como luego o sea, la gente es como muy, que me saluda y me dice, hola, manito, chulo, y ay, nada contigo, ni gracias, te vi, no me saludaste, ya, o sea, y me hablan así, o sea, me encuentran y me hablan así, y yo le digo, buenas tardes. Sí, pero háblame, así como, entonces, o sea, sí, evidentemente así hablo en mi casa, porque ese es, o sea,
no es que yo imite un hablar, sino así habla la gente de Santa Cruz, así habla, o sea, ese es mi cotidiano, yo así hablo con mis amigos, con mis familiares, ¿no? Y lo dosifico tal vez un poquito ya a ver, más suéltanos socialmente, algo, ¿no? Pero entonces, pero así, o sea, básicamente es, pues sí, o sea, llega alguien y luego dice, ay, te viene desde Anenante, llegaste, ay, pero bonitos que están, ¿no? ¿Qué estás vendiendo? O sea, siempre utilizamos todas estas expresiones, pues, del cotidiano, ¿no? Entonces, que también a algunas personas les sorprende, ¿no? Que en Tehuantepec se habla así. Sí, casi ya no escuchamos mucho, porque sí, precisamente, ¿no? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, sí. más formal, sí, de alguna manera. Formalidades. De repente se nos sale, ¿no? Se nos escapa por ahí. Pues esa es la idea, que se nos salga más a menudo, ¿no? Sí, ¿no? Esa es la idea precisamente. Platícanos, hace un momento dijiste de los talleres que estás haciendo actualmente. Platícanos algo acerca de tu experiencia, cómo fue desde tus inicios ser tallerista ahora, ¿no? Híjoles, creo que talleres empecé haciendo, curiosamente, talleres de zapoteco, ¿no? Entonces, aunque yo tengo un cierto conocimiento de la lengua, ¿no? De la lengua zapoteca, porque sí conozco muchas palabras, crecí, digo, mis abuelitos hablaban zapoteco, mis tíos, todo el mundo hablaba zapoteco, entonces a nosotros pues siempre en español. Pero sí está como el sonido, ¿no? Está el sonido, están esas expresiones, están esos sentimientos que van ahí. Y siempre me interesó, entonces empecé a asistir también a talleres para fortalecer eso que ya sabía que me habían enseñado mis abuelitos, ¿no? Y porque también quería saber qué es lo que platicaban, ¿no? Entonces, así. Y de repente empiezo a apoyar ya a maestros, ¿no? Que me dicen, bueno, pero tú ya conoces la gramática, ya tienes idea del alfabeto, o sea, ya has asistido a talleres. Y en Tehuantepec no hay talleristas, en Tehuantepec no hay maestros de zapoteco. Hasta el día de hoy no hay. O sea, existen personas que dan talleres, pero que regularmente vienen de otros municipios. Sí, ¿no? Que tienen la misma variante, es la misma variante del zapoteco de Tehuantepec, pero alguien originario netamente de Tehuantepec que dé los talleres, no. Hay muchos hablantes aún, sí, pero no es lo mismo hablar y enseñar. Sí, ¿no? Claro. O sea, muchos hablamos del español, pero no conocemos del español, ¿no? Entonces pasa lo mismo con la lengua zapoteca. Hay muchos hablantes, pero no conocen la lengua como tal, ¿no? De dónde viene, por qué esa palabra. Sí, no, la pronunciación y todo eso, sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, empiezo a dar talleres ya, o sea, básicos, al menos en el tema de la gramática, en el tema de la escritura, en algunos ciertos aspectos. Y así es como empiezo a dar talleres, ¿no? Curiosamente de algo que a lo mejor de repente como que se nos critica, que no lo conocemos en su totalidad, pero bueno, aportamos hasta donde algo sabemos, por lo menos, ¿no? Lo básico. Y y con eso también pues le estamos dando vitalidad a la lengua y nosotros mismos vamos aprendiendo, porque ese es un aprendizaje constante, vas aprendiendo nuevas palabras, vas fortaleciendo también tu pensamiento más que el pensamiento de la lengua. Y de ahí pues ya salto con los talleres que tenían que ver con las artesanías. Ahí empiezo a dar los talleres de artesanías. Sí. Generalmente mis talleres están enfocados no hay un rango de edad, pero últimamente ha sido como a niños y jóvenes, ¿no? Wow, qué padre, qué entonces, bueno. Ya me llaman las escuelas, ¿no? Para dar algunos talleres que tienen que ver precisamente con estos saberes tradicionales, ¿no? ¿No? Que son que es precisamente el papel picado, la elaboración de los faroles, los monos de calenda, las banderitas de papel picado, las lluvias de papelillo, la elaboración de flores, ¿no? Entonces, qué padre. Sí las doy, o sea, sí las genero, y regularmente ha sido como a tema de instituciones, ¿no? O sea, a mí me dicen, ¿quieres ir al taller? O sea, ¿puedes dar el taller? Yo les digo, adelante, no, sin ningún costo, regularmente. Entonces, o sea, es como que doy siempre pero tiene que ver mucho con el tema de que yo tenga tiempo, ¿no? Porque es más que nada es el tiempo, ¿no? Es el tiempo, no es tanto que no quiera, sino que me saturo con mis propias actividades y
entonces ya no me da margen para poder... estás haciendo eso ahorita, ¿no? Sí, ahorita talleres. me llaman algunas instituciones, algunas escuelas, y así en general, organismos, ¿no? Para dar talleres, y yo voy, o sea... ¿Y cómo ves dices que últimamente, digamos, has dado a jóvenes o a niños, cómo ves a la nueva generación, ¿no? De que están aprendiendo todo esto. Pues curiosamente hay mucho interés, o sea, en lo poco que yo he dado en las escuelas, tanto en las primarias como en las secundarias principalmente, sí se nota mucho el interés por aprender, por conocer, por ahorrarse también unos pesos, ¿no? Sí. Por hacer estas actividades, porque también hay talleres de piñata, o sea, ya cosas más Sí, del tema de manualidad, pero que tiene que ver también con arte en papel, entonces, o con cestería, como por ejemplo la utilización de los carrizos, ¿no? La manipulación de estos elementos naturales que tenemos aquí en la región. Y sobre todo, cada que doy estos talleres, no solo es como dar la parte teórica o la parte del taller en sí, sino va impreso también toda la parte del conocimiento, del por qué, ¿no? O sea, por qué se hace te estoy enseñando a hacer una flor de esmalte. Bueno, esta flor de esmalte se utiliza, puede ser decorativo, pero también ceremonioso, también puede ser ritualista, también puede ser, ¿no? Entonces, doy toda ¿dónde la se usa, información, no? ¿Dónde? Doy toda la información, o sea, toda la carga del conocimiento de ese elemento también lo doy, o sea, no nada más es enseñar. Ajá, sí, aquí está, y entonces empiezo a ver el interés de los chicos, porque dicen, entonces por eso se hace, sí, no, lo que observan y ahora ya entienden el por qué, ya van. Exacto, los significados, ¿no? O la resignificación, porque también sucede, o sea, algo que significaba una cosa antes, ahora significa otra cosa. También ha cambiado en los procesos, claro, o sea, porque somos un ente vivo, somos una cultura viva. Órale, qué padre. Y bueno, recientemente hiciste, creo, talleres en Casa Yetiki, ¿no? Sí, así es. Es la primera vez que haces un taller de lluvia de papelillo, creo. Sí, ahí, es ¿no? es la primera vez que hago el taller de lluvia de papelillo. Sobre todo, ese taller es complejo porque el material prácticamente está extinto. O sea, ese material es muy difícil de conseguir. Y lo que se hace es que se buscan otras alternativas de los materiales, ¿no? Ok. Pero, pues bueno, ahí aprendieron, varias personas aprendieron la técnica. Creo que lo más interesante de los talleres es que la gente se da cuenta que esas artesanías parecen muy fáciles, pero en realidad no lo son. No, yo creo que no es fácil. Y requieren de mucho trabajo, o sea, requieren de mucha paciencia, requieren de a veces no tanto la de destreza, pero sí de mucha paciencia para poder hacerlas, ¿no? Y se dan cuenta que, o sea, la gente dice, no, pues me puse una flor en la fiesta y había 500 invitados, ¿no? Entonces, pero cuando hacen una flor y se dan cuenta del trabajo que hay detrás de eso, entonces ya lo multiplican y dicen, wow, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo se tuvo que intervenir? O sea, se tuvo que utilizar para que toda una mayordomía, por ejemplo, la gente tenga una flor en la cabeza, ¿no? Entonces ahí valoras el trabajo del artesano y le das valor a la artesanía. Sí, así es, porque muchas veces, por ejemplo, ¿no? Algo tan sencillo como, bueno, no tan sencillo, digo, como la lluvia de papelillo, ¿no? Que vas y no, pues cuesta tanto, ¿no? A veces, mayormente lo que lo consigues arriba del mercado, ¿no? Arriba del mercado. Vas arriba del mercado y no, 35, 40 pesos, ¿no? Y no lo encuentras. O no lo encuentras, exactamente. ¿Por qué no hay, no? Entonces siempre nos dicen, no, vayan con anticipación, con días o con semanas para ya tenerlo ahí, ¿no? Y aparte dices, muchas veces, no, y hay que tener como mucho cuidado con la lluvia de papelillo porque es una sola puesta y ya, ¿no? Porque si lo guardas tienes que tener mucho cuidado porque la próxima ya se arrugó, ya se hizo feo, entonces, ya está. Sí, es un tema a veces complejo, ¿no? En cuanto a talleres, algo que me ha pasado es que pues yo doy los talleres, los he dado y regularmente uno espera que 1 o 2 por ahí ya, ¿no? Estén haciendo la actividad y pues no. Lo curioso es que no, porque te digo, muchas veces se dan cuenta que no es tan fácil, ¿no? Entonces se requiere tiempo y a veces creo que es más hasta como la mayoría de los artesanos siento yo que hacen más como por amor
la actividad, o sea, porque se siga viendo, se siga estando en la fiesta, siga estando en esa ceremonia, en ese ritual, en esa celebración, más que por lo que vayan a ganar, ¿no? Entonces, a veces es así, no se puede compensar, ¿no? También por un tema económico, por un tema de encarecimiento de las cosas, digo, no se puede. Bueno, pero actualmente estoy viendo que sí, mucha gente se está interesando. Y bueno, por lo menos ya lo aprende, tener conocimiento ahí, sabrá si lo utiliza o no, si lo genera o no. Quizá en alguna fiesta o en algo, sí, yo sé hacer esto, ¿no? Si en se lugar vuelve de emprendedor o no, entonces ya, eso ya es. Y estaría muy padre, ¿no? Porque normalmente conocemos a gente ya algo grande que se dedica a eso, jóvenes casi no hay. No, pues no. Entonces, casi no hay. Yo empecé joven, ahorita ya estoy más grande, ¿verdad? Entonces el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Fue hace mucho tiempo ya. Sí, antes decían, es que eras muy joven, ahorita ya no estoy tan joven, ¿verdad? ¿No? Entonces, pero ahí está el conocimiento y el aprendizaje. Ok, muy bien. Y hace rato se me olvidó preguntarte acerca de, precisamente hablando de esto de las artesanías, cuando estuviste de director de artes en el cine, en alguna producción, ¿en qué consiste todo esto? ¿Cómo lo llevaste? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, pues digo, el departamento de arte es súper complejo, ¿no? Desde efectos especiales, creo que ahí, o sea, se ve, ¿no? Desde cuando te dan un balazo, ¿no? Tienes que ver todo de eso hasta pues cómo está colocado toda esta parte como escenográfica, ¿no? Todos los ambientes que se generan dentro de una producción cinematográfica o de ese tipo. Pues tienes que ver todo, ¿no? Hasta los colores, ¿no? O sea, ¿Y a ti qué te ha tocado adornar o qué te ha tocado? Todo. O sea, a mí me tocó todo prácticamente, ¿no? Sí, era mucho, a lo mejor mi participación se centraba más en el tema de hacer que estos espacios se vieran lo más tradicional posible. Que tú te sientas como si estuvieras en una casa de un campesino, entonces tienes que poner todos los elementos que te hagan sentir que estás evidentemente en una casa de un campesino y no que dices, caray, ¿esto qué es, no? Que está aquí, eso no es del istmo, ¿no? Entonces ese es el trabajo digamos que de los que están en el tema de arte, que los que vean ¿no? Las imágenes o los que estén detrás de la pantalla, pues vean y reconozcan el lugar, ¿no? de donde son. Entonces, desde una cocina tradicional, un velorio, por ejemplo, ¿no? Todos estos elementos, un altar en una casa. Entonces, ese era mi trabajo, ¿no? Montar estos espacios para que se pudiera llevar a cabo pues el rodaje de. Entonces es bastante estresante, pero además de eso, digo, aprendí otras cosas que tienen que ver hasta con colorimetría, ¿no? Colores que tienen que ver con el personaje, porque hay personajes que cuando sale el personaje todo es azul, o cuando sale el personaje todo es rosa, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver también con otros aspectos visuales? Digo, un montón de cosas ahí que aprendí, ¿no? No, y era conseguir las cosas, me imagino, de un día para otro, sí, o así, o es... Sí, claro, ¿no? Y luego te enfrentas a cosas muy complejas, como por ejemplo, en una ocasión tuvimos unas grabaciones, y en el altar en el altar tenía que haber encendidas velas, ¿no? Entonces llegamos a un lugar en donde no se venden las velas que se utilizan en Tehuantepec, o sea, no las hay, y las que llevé eran solo esas nada más. Entonces rodaban una escena y se apagaban las velas porque esas velas tenían que durar prácticamente, ¿no? Santo Dios. Y sí, yo sudando frío porque decía, ¿dónde los voy a conseguir? Aquí no hay, ¿no? Y tienes que ingeniártelas para que si eso se acaba, tú tienes que tener unas velas iguales. ¿De dónde las consigues? Quién sabe, pero la producción no se va a parar por eso, ¿no? Entonces... Dios padre. Y cosas... Así de corte y entrabas y apagas la vela. Sí, o sea... platillos típicos, ¿no? Por ejemplo, que se tienen que hacer, cómo se está cocinando. Dios. O sea, tú tienes que saber de todo ahí en esa parte. De gastronomía, todo, ¿no? Indumentaria, de todo. Sí, claro. Entonces, digo, también está el departamento, por ejemplo, de los de vestuario, ¿no? Pero
pero tú tienes que estar muy atento a todo, pues. Entonces, Claro. aprendí muchas cosas. La verdad es una experiencia muy bonita. Sí, es muy estresante, pero es muy bonita. Y digo, me ha dado satisfacciones también, ¿no? Entonces, ¿Te volverías a aventar así de director de este departamento de arte? sí, yo creo que sí. O sea, con todo y los temores, sí. Ya Sí. lo escucharon, inviten a... No, sí, yo sí, con gusto, ¿no? Tema de producción, entonces ahí Claro. poquito de todo, ¿no? Ajá. Aprendimos. Sí. Ok, muy bien. Algo que nos quieras decir que, bueno, actualmente dices que estás dando talleres, algo en los próximos meses, ¿qué proyectos nos trae para Frank? Bueno, para los próximos meses, pues hay varios, o sea, realmente soy una persona que me gusta siempre estar aportando, ¿no? Ok. Siempre estar como, porque mientras yo esté aportando, creo que de esa manera se hace una promoción, una difusión de lo que tenemos en Tehuantepec solita, ¿no? O sea, Ok. yo haciendo artesanía hago promotoría, ¿no? Estoy promoviendo pues saberes, ¿no? Y les doy cierta continuidad mientras yo estoy, ¿no? Y Ok. cuando yo no esté, pues alguien que aprenda lo va a continuar, a lo mejor de otra manera, de otra forma, con otro contexto, pero ahí va a estar, ¿no? Ok. Y pues aunado a eso pues vienen los talleres, ¿no? Digo, Ujú. ahorita yo no estoy lanzando los talleres yo como tal, porque sí en algún momento Ujú. los hice, sino que regularmente me invitan, ¿no? Ah, A ok. generar los talleres. Hay talleres, algunos son gratuitos, o sea, dependiendo de la institución o dependiendo del organismo que me invita, pues algunos sí son gratuitos, otros tienen una cuota de recuperación, pues por las instalaciones, por los Ah, ok. materiales, ¿no? Más que nada por eso. Y en otras que son más comunitarias, pues regularmente pues todos llevan su material, ¿no? Entonces, Ujú. ahí vamos a estar trabajando eso, yo creo, en talleres tanto en tema de artesanía como en el tema de la lengua también. Vamos Ah, a ok. continuar con el tema de Qué zapoteco. padre. Y también, pues yo continúo con el tema de mi trabajo como tal, que es el tema artesanal. Por supuesto también sigo vigente en el tema de redes sociales, siempre con este proceso de investigación, de indagar. O sea, Claro. yo sigo recopilando, yo sigo haciendo este trabajo como de guardar lo más que se pueda, ¿no? Probablemente, y algo que sí tengo muchas ganas es como ya de publicar algo en forma. Ujú. Sí tengo un libro registrado, no se ha publicado, pero es muy Órale. grande el libro. O sea, Ajá. el libro se llama Ecos y Voces de un pueblo llamado Tehuantepec, Ok. que lo registré hace muchísimos años, Ajá. y es un compendio enorme, entonces es imposible que eso se pueda publicar de jalón. Entonces Ajá. creo que voy a tratar de publicar como fragmentos de Fragmentos de... ese libro. Estaría padre que tuviéramos la presentación ya formal del libro. Sí, pues esa es la actividad. Evidentemente, de ahí lo que venga, ¿no? Si viene Ok. algún trabajo por ejemplo, de cine, pues Ujú. igual, dependiendo de mis tiempos y dependiendo del proyecto, si es bonito, Ok. si me gusta y si es afín a lo que yo puedo aportar, por supuesto que me estarán viendo también en producciones de ese tipo. Ok. Próximamente, el libro de Oh, Frank. sí, entonces esa es como lo a corto, a mediano y largo plazo es como lo Ok. que estamos, ¿no? Y ahora, Frank, platícanos tú como promotor cultural, el exconvento, ¿no? Que antes era la Casa de la Cultura, donde también impartiste talleres precisamente. Sí, claro. Ya ahora está remodelado, ¿no? ¿Qué opinas tú como promotor cultural? ¿Te gustaría que volviera a ser Casa de la Cultura ahí, que se convirtiera en museo? ¿Qué opinas tú respecto a todo esto? Mira, el espacio, evidentemente, ya es, después de la intervención que se hizo, por lo que Ujú. pude apreciar, pues se piensa o creo yo que se debería de catapultar para algo mucho más complejo de lo que ha pertenecido. Evidentemente tiene que seguir siendo un espacio de élite Ok. en donde se sigan presentando manifestaciones culturales, ¿no? Propias de Tehuantepec y de la región, pero creo que ya el estatus que tiene Sí, como impone, tal, ¿no? ya es Impone. más Sí. complejo, ¿no? Probablemente ya no tenga la capacidad a lo mejor para hacer una casa de cultura como nosotros conocemos a la Casa de la Cultura, Ok. pero sí como un
como un sitio en donde vengan otro tipo de expresiones tal vez más complejas para nosotros, ¿no? Donde ya podamos aprender más cosas y también donde podamos proponer más cosas que tengan que ver con Tehuantepec, procurando su cuidado, evidentemente, ¿no? Sí. Porque es una inversión millonaria. Sí, claro. Y no solo es una inversión millonaria de lo que se hizo para su rescate o su restablecimiento, sino es una inversión millonaria para estarlo darle ese mantenimiento. Sí, no, mantenerlo. Entonces hay ciertas cosas que creo que ya no se van a poder hacer como tal en Casa de Cultura y otras que se van a tener que reajustar pues para la conservación del espacio. Evidentemente tiene que seguir perteneciendo ese espacio a los tehuanos, tiene que seguir siendo un centro cultural. No sé si Casa de Cultura, ¿no? Pero sí un espacio cultural en donde estas nuevas generaciones que te comento, que están interesándose, no solo ya por pintura, escultura, sino por temas de danzas, temas antropológicos, etnológicos, etnográficos, o sea, ya hay algo más complejo. Sí. Que ya una casa de cultura por sí sola no la va a poder manejar, sino que ya tienen que haber otros institutos. Siento que se tienen que crear otros institutos también para que estas nuevas manifestaciones culturales puedan tener un espacio. Porque algo que tiene Tehuantepec es que ya tiene muchos promotores, muchos hacedores, ¿no? Culturales, artísticos. Así es. Pero lo que no tiene son espacios. Espacios, sí, ¿no? Nos hace falta. Entonces, y estamos a la par de cualquier lugar, o sea, de cualquier lugar en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca o en México, lo que se está produciendo, lo que están produciendo los compañeros, los promotores, los artistas, es de una calidad de nivel. De nivel que se equipara a cualquier otro lugar, pero lo que no tenemos son espacios, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace falta y el convento creo yo que se debe de convertir o se va a convertir en un espacio. Ojalá, ¿no? En donde pues lo vamos a poder disfrutar los tehuanos, ¿no? Y los que están haciendo, no solo los tehuanos, yo creo que todos los ismeños, porque eso es patrimonio además de México, ¿no? Sí. Ya creo que la seguridad que tenemos de alguna manera es que ya hay instituciones que la están cuidando, ¿no? No, sí, que la están protegiendo que ya la están también. Protegiendo, ¿no? Y que a lo mejor ahora lo que nos toca a nosotros es empezar a educarnos para después nosotros tener personas que podamos cuidar a estos espacios, ¿no? Como el convento, ¿no? Ojalá. Restauradores, ¿no? Arqueólogos, antropólogos, o sea, este tipo de personas que requieren este espacio, ¿no? Sí. Y que no dudo que ya están, de hecho, formándose. Sí, ¿no? formándose para que ya pues se siga manteniendo ese convento, ese ex convento, porque sí, pues se dañó mucho, ¿no? Con el sismo y realmente he visto las fotos, ya tuve la oportunidad de entrar también y sí es bastante imponente, ¿no? Quedó hermoso, hermoso, la verdad, sí quedó impresionante, creo que es algo de lo que podemos presumir, ¿no? Sí, exacto. Muy orgullosos los tehuanos, entonces, pues la edificación como tal, ¿no? Ahora... Sí, es mis respetos, entonces... Ahora es ver la funcionalidad del espacio. Así es, pues esperemos próximamente ya nos den más detalles de la función, ¿no? Que va a tener este ex convento. Sí, claro. Ok, pues redes sociales, ¿cómo te podemos seguir? Bueno, yo creo que ya muchísimas te siguen. Bueno, pues las redes sociales sí son las mismas, continúan igual, en Facebook, es José Francisco, también en Instagram, en TikTok, ¿no? Y en YouTube, pues todavía están mis videos ahí, todavía viejitos, pero ahí está. ¿Estás como Frank Martínez o José Francisco? Como José Francisco, ¿no? Y también hay una página de Frank Martínez por ahí. Entonces, pero yo creo que si googlean me van a ubicar, ¿no? O sea, ya sea como Frank Martínez o como José Francisco, ahí me van a encontrar. Ahí vas a estar con los videos. Redes sociales. Ok, pues perfecto, pues muchísimas gracias, Frank, por aceptar nuestra invitación. Sabemos que por cuestiones de tiempo no habías podido venir, ya tiene ratísimo tiempo. Sí, caray. Que ya te queríamos aquí en el programa, pues muchísimas gracias por darte el espacio, el tiempo de estar aquí con nosotros. ¿Algo que desees agregar, mandar saludos? No, pues evidentemente agradecer el espacio, ¿no? También estoy como contento de que ya se haya dado esta actividad, porque sí tenía muchas ganas de venir a platicar con ustedes.
ya habíamos platicado por ahí en otras, Sí. Bajo otros conceptos, pero bueno, aquí como tal, pues no habíamos podido, entonces, pues ya estoy contento, ¿no? De estar aquí, y pues evidentemente agradecer, yo creo, la atención de toda la gente, ¿no? Que siempre está ahí preguntando, que siempre está ahí como saludándome, que siempre me está deseando como todas las buenas vibras del mundo y que también pues me impulsan a seguir trabajando, claro, a seguir continuando en el quehacer cultural, ¿no? Ok. Pues invitarlos a que sigan las redes sociales, agradecer a todo el equipo, ¿verdad? Que está detrás también aquí de este programa, invitar a la gente también pues a que siga, que le dé like, ¿verdad? Sí, apoyemos, consuman local. A todas estas manifestaciones, ¿no? Porque pues se requiere de un gran esfuerzo, ¿no? Y a veces claro es un esfuerzo unilateral, sí, a veces, ¿no? Entonces, así es. ¿No? Y pues así eso, agradecer, gracias también por la invitación. Claro que sí, Fran, pues muchas gracias, pues ya lo escucharon, muchas gracias por sintonizar esta nueva emisión de su podcast Gente Divergente. Esperemos que le den like, que lo compartan y bueno, compartan todo a donde puedan, todos los grupos que puedan, para que conozcamos un poquito más a Frank y bueno, sobre todo las nuevas generaciones conozcan un poco más de quién es ese que está detrás de las redes sociales, ¿no? Que conocemos muchas veces. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Gente Divergente. Yo soy Nidia y somos Gente Divergente.